Este carro o este automóvil Neon 1988 presenta una falla que es tarda en arrancar. Por el momento vimos que el carro pues requiere de servicio. Aquí lo podemos notar, su filtro de aire está ya muy sucio, quiere decir que sí no le han dado un buen servicio. Lo que vienen siendo bujías, hace rato las sacamos, también estaban ya algo gastadas, y el aceite también se encuentra quemado. Pero también en este caso estamos notando que hay una falla electrónica. Aparte de esas fallas que tiene el automóvil, vamos a ver otra falla electrónica. ¿Cuál es esta falla electrónica que nosotros notamos o que verificamos? Bueno, tenemos en este caso aquí el sensor CMP. Aquí termina la cabeza, está el sensor CMP, es un sensor de tipo efecto Hall, tiene 3 cables. Uno de ellos recibe voltaje de 8 volts, uno de ellos recibe una tierra, otro de ellos recibe la señal de retorno hacia la computadora, en este caso, ¿sale? Nosotros para verificarlo, vamos a verificar ambos sensores, el CMP y el CKP. Yo ya tengo previamente el multímetro en escala de 20 volts de corriente directa, ya lo conecté a tierra y tengo en este caso mi línea de voltaje, la cual la voy a dirigir a las terminales 32 para que primero veamos qué sucede con el sensor CKP. Le voy a dar marcha al carro, ahorita no va a arrancar porque la bomba de combustible, pues el relay no está presente, no va a arrancar. Debo yo de verificar un corte, por ejemplo aquí ahorita nos está marcando 4.8. Debo yo de verificar un corte, una caída y una subida de voltaje al darle marcha. Ahí tuve un corte de la señal, quiere indicar que ese sensor está funcionando, vendría siendo el sensor CKP. Ahora voy a pasar a la terminal número 33, que vendría siendo en este caso CMP. Le voy a dar marcha y debe de resultar el mismo efecto. Ambos son efectos Hall. Ambos reciben 8 volts, una tierra y una señal de retorno a la computadora.